En busca de la utopía. El rostro oculto de los políticos. Por Cruz Romero Carmona. Capítulo 3. Hacia una utopía política en México. La visión de un futuro mejor. Parte 2. Todos pueden participar. Uno de los problemas más importantes que enfrenta la política actualmente es la falta de representatividad y la falta de oportunidades para todos los ciudadanos que quieren participar en la política. En la mayoría de los casos, los partidos políticos son las únicas vías para participar en las elecciones y acceder a un cargo público, lo que puede eliminar a aquellos que no tienen lazos con un partido o no tienen los recursos para competir en una campaña política. Sin embargo, el modelo político que aquí describo, en el que los líderes y funcionarios públicos son seleccionados por un riguroso proceso de formación y evaluación, podría ofrecer una alternativa más justa y accesible para todos los ciudadanos. En este modelo, los ciudadanos interesados en ocupar un cargo público tendrán la oportunidad de participar en el proceso de formación y evaluación, independientemente de su afiliación partidista o su situación socioeconómica. Este proceso de selección se basaría en la evaluación de las habilidades, conocimientos y valores éticos de los aspirantes, lo que garantizaría que solo los mejores candidatos podrían ocupar los cargos públicos. Además, el modelo político que propongo también podría incluir la participación ciudadana en la evaluación de los candidatos. Esto significaría que los ciudadanos tendrían la oportunidad de evaluar a los aspirantes y proporcionar comentarios y sugerencias sobre sus habilidades y conocimientos. De esta manera, los ciudadanos tendrán un mayor control sobre el proceso político y podrán asegurarse de que los candidatos seleccionados realmente representen sus intereses y necesidades. Otro aspecto importante de este modelo es que podría fomentar la educación cívica y política en todo el país. Al participar en el proceso de formación y evaluación, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprender sobre los problemas y desafíos que enfrenta el país y cómo pueden contribuir a solucionarlos. Esto podría aumentar la conciencia política en todo el país y fomentar una cultura cívica más sólida y participativa. En resumen, un modelo político en el que los líderes y funcionarios públicos son seleccionados por un proceso riguroso de formación y evaluación, ofrecería muchas ventajas para todos los ciudadanos interesados en participar en la política. Este modelo podría garantizar la representatividad y la igualdad de oportunidades para todos, y fomentar la educación cívica y política en todo el país. Si bien puede parecer un modelo utópico, creo que es importante trabajar hacia una política más inclusiva y justa para todos los ciudadanos de México. Proyectos bien definidos con planes y estrategias. En México, se eligen a través del voto popular diversos cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo la Presidencia de la República, senadores, diputados federales y locales, gobernadores, alcaldes y regidores. Sin embargo, el proceso electoral no siempre garantiza que los mejores candidatos sean elegidos para estos cargos, ya que a menudo los políticos más populares son los que obtuvieron más votos, independientemente de su conocimiento y capacidad para desempeñar el cargo. Este problema se agrava en algunos casos cuando los candidatos son elegidos por un partido político en lugar de ser seleccionados por sus habilidades y conocimientos específicos. Esto puede resultar en candidatos que son populares, pero que carecen de la preparación necesaria para presentar y ejecutar un proyecto de trabajo para el cargo que están buscando. Aquí te presento una lista de políticos que sin experiencia o conocimiento han ocupado o aspirado a un cargo público. Esta es solo una pequeña lista porque, si menciono a todos aquí, no terminaríamos. 1. Cuauhtémoc Blanco. Es futbolista y actual gobernador de Morelos. Fue elegido en 2018 gracias a su popularidad en la entidad y no por su experiencia en la administración pública. Ha enfrentado críticas por su falta de conocimiento en temas gubernamentales. 2. Paco Ignacio Taibo II. Escritor y activista que ha sido propuesto como candidato a la gubernatura de Baja California en 2 ocasiones.
A pesar de su reconocimiento en el ámbito cultural, ha sido criticado por su falta de experiencia y conocimientos políticos. 3. Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Fue candidata a diputada federal en las elecciones intermedias de 2021 por el partido Movimiento Ciudadano, sin tener experiencia previa en la política. Su campaña fue criticada por enfocarse más en su imagen y vida personal que en propuestas concretas. 4. Sergio Mayer. Es un actor y productor de televisión que fue elegido diputado federal en 2018. A pesar de no tener experiencia política previa, se postuló por el partido Morena y logró ser elegido gracias a su popularidad como figura pública. 5. Manuel Negrete. Es exfutbolista y entrenador de fútbol que ha ocupado varios cargos políticos en la Ciudad de México, como el de delegado en Coyoacán. Aunque ha sido criticado por su falta de conocimientos en temas políticos y de gestión pública, ha logrado mantenerse en el mundo de la política gracias a su popularidad. 6. Carmen Salinas. Fue actriz y productora de televisión que incursionó en la política como diputada federal por el PRI. A pesar de su falta de experiencia política y de haber sido criticada por sus comentarios polémicos, fue reelegida en varias ocasiones gracias a su popularidad como figura pública. 7. Adela Micha. Es periodista y conductora de televisión que se postuló como candidata a diputada federal en 2018, por el partido Nueva Alianza. Aunque no logró ser elegida, su candidatura fue vista como una estrategia del partido para atraer el voto de jóvenes y seguidores de la conductora. 8. Jorge Kawaji, boxeador retirado y empresario que se postuló como candidato a senador en 2006, pero fue descalificado por no cumplir con los requisitos de edad. 9. Alfredo Adame, actor y conductor de televisión, quien en 2021 se postuló como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan en la Ciudad de México, sin tener experiencia previa en política. 10. Andrés Manuel López Obrador, aunque es un político de carrera, ha sido criticado por algunos, por su estilo populista y su tendencia a basar su discurso en críticas a sus opuestos en lugar de presentar planes detallados para solucionar los problemas del país. Este fenómeno también se ha presentado en otras elecciones y en distintos niveles de gobierno en México, donde todos los candidatos han sido elegidos en función de su popularidad, carisma o incluso por su capacidad de movilización, en lugar de su experiencia, conocimientos o capacidad para desempeñar el cargo de manera efectiva. Es importante señalar que no todos los políticos que han sido elegidos por su popularidad son malos gobernantes o incapaces. Sin embargo, el problema es que en muchos casos la popularidad puede ser más importante que la capacidad y la experiencia, lo que puede resultar en políticas públicas deficientes o incluso en corrupción y mal manejo de los recursos públicos. En contraste, un modelo político en el que los líderes y funcionarios públicos son seleccionados por su conocimiento y habilidades, como se propone en este escrito, podría mejorar significativamente la calidad de la política en México. En este modelo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en la política y aspirar a un cargo público sin necesidad de pertenecer a un partido político, lo que garantizaría que todos tendrán las mismas oportunidades de ser seleccionados para ocupar un cargo público. Después de haber completado su formación y preparación, cada aspirante deberá presentar un proyecto específico para el cargo que busca. Este proyecto debe ser detallado, realista y debe estar acompañado de una metodología clara y precisa sobre cómo se logrará el resultado que se busca. El proyecto no puede limitarse a ser una propuesta abstracta, sino que debe estar diseñado para resolver problemas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En la actualidad, muchos políticos presentan propuestas vagas y generales, que son interpretadas por los mismos políticos como proyectos. Esta falta de claridad y precisión en las propuestas políticas hace que los ciudadanos no tengan una comprensión clara de cómo se llevarán a cabo las promesas de los políticos. Por lo tanto, es importante que los proyectos presentados por los aspirantes a cargos públicos estén diseñados de manera que los
ciudadanos puedan entender fácilmente los pasos y los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Algunos ejemplos de cómo los políticos actuales presentan propuestas sin una manera detallada de cómo se logrará son: 1. Promesas sin una estrategia clara. Algunos políticos simplemente prometen solucionar un problema sin ofrecer una estrategia clara para lograrlo. Por ejemplo, un candidato podría prometer reducir la delincuencia en un área específica sin explicar cómo lo hará. 2. Propuestas vagas. Otros políticos presentan propuestas vagas sin especificar cómo se llevarán a cabo. Por ejemplo, un candidato podría prometer mejorar la economía del país sin proporcionar detalles sobre cómo planea lograrlo. 3. Propuestas poco realistas. Algunos políticos presentan propuestas que son poco realistas o imposibles de implementar. Por ejemplo, un candidato podría prometer construir una represa en un lugar donde no hay río. 4. Prometer bajar los impuestos sin detallar cómo se compensarán las arcas del Estado con menos ingresos. 5. Prometer acabar con la corrupción sin presentar un plan detallado de cómo se investigará y sancionará a los corruptos. 6. Prometer crear empleos sin especificar qué sectores se impulsarán, ni qué políticas públicas se pondrán en marcha para fomentar el emprendimiento y la inversión. 7. Prometer mejorar la seguridad pública sin presentar un plan integral que incluya medidas para prevenir el delito, fortalecer las fuerzas de seguridad y garantizar el acceso a la justicia. 8. Prometer mejorar el sistema de salud sin especificar un plan de adquisición de medicamentos ni un programa de equipamiento de clínicas y hospitales. Para presentar un proyecto de trabajo de manera clara y efectiva, un político debe seguir los siguientes pasos. Identificar el problema. El político debe identificar el problema que busca solucionar. Debe ser específico y detallado, para que el electorado pueda entender de manera clara el tema. Realizar un análisis. Una vez identificado el problema, el político debe realizar un análisis detallado de la situación actual y de las posibles soluciones. Debe considerar las opiniones de expertos y de la ciudadanía en general. Definir objetivos. El político debe establecer objetivos claros y concretos que busquen solucionar el problema identificado. Los objetivos deben ser medibles y alcanzables en un tiempo determinado. Diseñar estrategias. Una vez que se han establecido los objetivos, el político debe diseñar estrategias específicas para alcanzarlos. Estas estrategias deben ser realistas y factibles de implementar. Establecer un plan de acción. Se debe establecer un plan de acción detallado que incluya los pasos específicos que se deben seguir para implementar las estrategias diseñadas. El plan debe ser realista y considerar los recursos necesarios para su implementación. Establecer un presupuesto. Se debe establecer un presupuesto detallado que incluya los costos de implementar el plan de acción. El político debe ser transparente y explicar cómo se financiará el proyecto. Medición y evaluación. Una vez implementado el plan de acción, el político debe medir y evaluar los resultados obtenidos. Debe ser transparente y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el progreso y los resultados del proyecto. En resumen, para presentar un proyecto de trabajo de manera clara y efectiva, un político debe identificar el problema, realizar un análisis, definir objetivos, diseñar estrategias, establecer un plan de acción, establecer un presupuesto y medir y evaluar los resultados obtenidos. Debe ser transparente y rendir cuentas a la ciudadanía en todo momento. No se necesita hacer campaña política. En una sociedad en la que los políticos son elegidos por su preparación y conocimiento, no sería necesario hacer campañas políticas que impliquen el gasto de grandes sumas de dinero. En lugar de eso, los candidatos podrían dedicar su tiempo y recursos a preparar y formarse en las áreas que son importantes para el cargo que buscan. Además, las campañas políticas a menudo se caracterizan por la descalificación de los adversarios, lo que puede confundir a los electores y dificultar la toma de decisiones informadas. La eliminación de las campañas políticas también podría tener un efecto positivo en la calidad de la política, ya que los políticos tendrían que enfocarse más en la presentación de sus propuestas y planes de trabajo en lugar de en la crítica de sus oponentes.
También se podría argumentar que el no tener campañas políticas costosas podría reducir el papel de los grupos de interés y la influencia del dinero en la política. Actualmente, a menudo se asocia la capacidad de hacer una campaña costosa con la capacidad de obtener financiamiento de grandes empresas, sindicatos y otros grupos de interés que pueden estar buscando influir en el proceso político. Si los políticos no necesitan gastar una gran cantidad de dinero para competir en una elección, se podría reducir la influencia de estos grupos de interés y fortalecer el papel de la ciudadanía en la política. Cuando los candidatos no tienen que hacer campañas políticas costosas, se reduce significativamente el gasto en publicidad, medios de comunicación y propaganda política. Esto a su vez tiene varios beneficios económicos. Ahorro de dinero, al no tener que gastar grandes sumas de dinero en campañas políticas. Se ahorra una cantidad significativa de dinero que podría ser utilizada en otras áreas importantes, como la educación, la salud o el medio ambiente. Reducción de la corrupción. La campaña política puede ser una fuente de corrupción y sobornos, en la que los políticos y sus partidos reciben dinero de empresas y particulares a cambio de favores políticos. Al no haber campañas políticas costosas, se reduciría la tentación de aceptar sobornos y se podrían tomar decisiones políticas más justas y equitativas. Mayor transparencia. Cuando no hay campañas políticas costosas, se reduce la influencia de los medios de comunicación y de los grupos de interés en la política. Esto puede ayudar a que las decisiones políticas se tomen con mayor transparencia y en función del bien común, en lugar de intereses particulares. Igualdad de oportunidades. Cuando los políticos son elegidos por sus conocimientos y preparación, en lugar de por su popularidad o capacidad de hacer campañas costosas, se garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. Esto significa que cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo público, siempre y cuando tenga la preparación y los conocimientos necesarios. En conclusión, la eliminación de las campañas políticas costosas y la elección de los políticos por su preparación, conocimiento podría tener importantes beneficios económicos, así como reducir la corrupción y aumentar la transparencia en la política. No hay candidatos perdedores. Después de las elecciones no hay candidatos perdedores porque, en lugar de descartar a los candidatos que no ganaron, se les puede asignar un rol importante en la gestión pública y en el desarrollo del país. Estos candidatos, a pesar de no haber ganado la elección, pueden aportar valiosas habilidades y conocimientos al gobierno y, por lo tanto, es importante aprovechar sus capacidades para el bienestar de la sociedad. En lugar de simplemente descartar a los candidatos que no ganaron, se podría considerar asignarles puestos clave en el gobierno, basándose en sus habilidades, conocimientos y experiencia, para que puedan continuar trabajando por el bienestar del país. De esta manera, se puede aprovechar el talento y las capacidades de todos los candidatos, independientemente de su posición en las elecciones, para garantizar un gobierno eficiente y bien gestionado. Además, esto puede ayudar a fomentar un sentido de unidad y colaboración en el gobierno, en lugar de la división y la confrontación que a menudo se ven durante las campañas políticas. Además, al no considerar a los candidatos no ganadores como perdedores, se puede ayudar a prevenir la polarización y la exclusión en la política, lo que a su vez puede fomentar una cultura política más saludable y participativa en el país. En lugar de ver la política como una competencia en la que solo algunos pueden ganar, se puede fomentar una cultura política en la que todos tengan la oportunidad de contribuir y trabajar juntos, para lograr objetivos comunes. En el caso de la presidencia de la República, los candidatos no ganadores pueden colaborar en diversos puestos gubernamentales. Por ejemplo, si uno de los candidatos tiene experiencia en temas económicos, podría ser nombrado como secretario de Hacienda y Crédito Público. Si otro candidato tuviera experiencia en temas de seguridad nacional, podría ser nombrado como secretario de Gobernación o como secretario de Seguridad Pública. Además, es importante mencionar que los candidatos no ganadores también pueden ser nombrados como consejeros o asesores del presidente en temas específicos. Por ejemplo,
Si uno de los candidatos es experto en temas de educación, podría ser nombrado como asesor del presidente en este ámbito. La colaboración de los candidatos no ganadores en el gobierno puede aportar diferentes puntos de vista y enriquecer la toma de decisiones. También puede ayudar a mantener la unidad del país, ya que se estaría demostrando que todos los candidatos tienen un papel importante en la construcción de una nación más justa y próspera. En muchos municipios marginados de México, es común que los candidatos a la presidencia municipal tengan poca o nula preparación en materia de gobierno y administración pública. Esto puede tener muchas consecuencias negativas para el desarrollo y bienestar de la comunidad, ya que se requieren habilidades y conocimientos específicos para llevar a cabo una buena gestión de los recursos públicos y atender las necesidades de la población. Es aquí donde el modelo que se propone toma gran importancia, ya que se asegura que los candidatos que se postulan para la presidencia municipal tendrán la preparación necesaria para llevar a cabo una buena gestión. Esto se lograría a través de un proceso de selección riguroso, que evalúe la capacidad y formación de los aspirantes. En este proceso, se podrían considerar elementos como la formación académica, la experiencia laboral en áreas relacionadas con la administración pública y el conocimiento de la realidad y problemáticas específicas del municipio en cuestión. De esta manera, se garantiza que el candidato seleccionado tenga las herramientas necesarias para entender y atender las necesidades de la comunidad. Además, una vez elegido el presidente municipal, se podrían implementar programas de capacitación y formación continua, para asegurar que se mantengan actualizados en temas relevantes para su gestión y que pueda tomar decisiones informadas y efectivas. Con un modelo de selección riguroso y programas de capacitación y formación continua, se puede asegurar que los presidentes municipales de municipios marginados tengan la preparación necesaria para llevar a cabo una buena gestión y atender las necesidades de la comunidad. Esto a su vez, puede contribuir al bienestar de la población, mejorando su calidad de vida y desarrollando un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad. La situación descrita es común en muchos municipios marginados de diversos países, donde los presidentes municipales no tienen la preparación para administrar eficientemente los recursos públicos. Como resultado, se enfrentan a diversos problemas, incluyendo desvíos de recursos y sospecha de corrupción. Es importante destacar que la mayoría de las veces, los presidentes municipales no tienen la intención de robar el dinero de la población, sino que simplemente no cuentan con los conocimientos necesarios para manejar los recursos públicos de manera eficiente. Además, en muchos casos, también carecen de asesores preparados que puedan ayudarles a comprobar la legalidad de sus acciones y decisiones. La falta de preparación de los presidentes municipales es un problema que afecta directamente a la población, ya que se traduce en la falta de servicios básicos, obras públicas deficientes y una mala gestión de los recursos públicos. En algunos casos, incluso puede llegar a afectar la seguridad de los ciudadanos, ya que los presidentes municipales no tienen la capacidad para implementar estrategias efectivas de prevención del delito. Ante esta situación, el modelo que se propone en este contexto cobra mayor relevancia, ya que se garantizaría que el candidato ganador tenga la preparación necesaria para administrar eficientemente los recursos públicos y prevenir situaciones de corrupción. Además, el modelo también contempla la formación y capacitación constante de los presidentes municipales, lo que les permitiría mejorar sus habilidades y conocimientos en el transcurso de su mandato. Es cierto que, en muchas ocasiones, los candidatos a diputados locales y federales son elegidos por su popularidad o por su capacidad de hacer promesas atractivas, pero sin tener los conocimientos necesarios para desempeñarse de manera efectiva en el Congreso. Esto es un gran riesgo, ya que la función principal de un legislador es la elaboración y aprobación de leyes, y esto requiere una gran cantidad de conocimiento sobre derecho y política. Aquí la importancia del modelo que se propone de selección de candidatos basado en su preparación y formación. Se trata de asegurarse que los diputados elegidos tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para ejercer su cargo de manera efectiva.
Un diputado que no tenga la formación adecuada puede ser un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho, ya que sus decisiones no están respaldadas por un conocimiento sólido y pueden poner en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos. Existen varios ejemplos en los que los diputados han aprobado leyes sin conocer a fondo el impacto que tendrán en la sociedad. Entre ellos se pueden mencionar: aprobación de leyes fiscales sin evaluar su impacto económico. En muchas ocasiones, los diputados han aprobado leyes fiscales sin evaluar su impacto económico en la sociedad y en las empresas. Esto ha llevado a la aprobación de leyes que han tenido efectos negativos en la economía del país, como la desaceleración del crecimiento económico y el aumento del desempleo. Aprobación de leyes sin consultar a expertos en la materia. En muchas ocasiones, los diputados han aprobado leyes sin consultar a expertos en la materia correspondiente. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los diputados han aprobado leyes sin la opinión de especialistas en la materia, lo que ha llevado a la aprobación de leyes que no son efectivas para mejorar la salud de la población. Aprobación de leyes sin considerar la opinión de la sociedad. En algunos casos, los diputados han aprobado leyes sin considerar la opinión de la sociedad. Esto ha llevado a la aprobación de leyes que son impopulares y que no reflejan los intereses de la sociedad. Aprobación de leyes por intereses políticos. En ocasiones, los diputados han aprobado leyes por intereses políticos y no por el bien de la sociedad. Esto ha llevado a la aprobación de leyes que benefician a un grupo político en particular y no a la sociedad en general. Además, los diputados tienen la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos y esto requiere un conocimiento profundo de las necesidades de su distrito o circunscripción. Un candidato sin una formación adecuada no podrá entender y defender los intereses de su comunidad de manera efectiva. Los senadores son miembros de la Cámara Alta del Congreso de la Unión en México. Tienen la responsabilidad de aprobar leyes, revisar y, en su caso, aprobar los nombramientos que haga el presidente de la República, aprobar tratados internacionales, así como otras funciones legislativas importantes. Los senadores tienen la tarea de estudiar, discutir y votar en cada una de las iniciativas de ley que son presentadas en el Senado de la República. La aprobación de una ley es un proceso muy delicado que requiere de una gran capacidad para analizar la situación, comprender la complejidad de los temas, y evaluar los efectos que tiene la ley en el país y en la sociedad. Si los senadores no tienen el conocimiento necesario para legislar, esto puede llevar a la aprobación de leyes mal concebidas, ineficientes o incluso contrarias al interés público. La falta de conocimiento en materia legislativa también puede hacer que los senadores no tengan la capacidad para comprender la importancia de ciertas iniciativas de ley, y votar en contra de ellas sin conocer los efectos reales que tendrán en la sociedad. Además, cuando los senadores no tienen la preparación necesaria, pueden ser influenciados por grupos de interés o por otros políticos, lo que puede llevar a la aprobación de leyes que beneficiarán a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Algunos ejemplos de leyes que pueden ser influenciadas por grupos de interés o por otros políticos y que pueden beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población son: leyes fiscales. En algunas ocasiones, los senadores pueden aprobar leyes fiscales que benefician a grandes corporaciones y empresas en detrimento de la población en general. Por ejemplo, una ley que permita a las grandes empresas pagar menos impuestos puede generar un impacto negativo en la recaudación fiscal del país, lo que a su vez puede afectar la inversión en servicios públicos y en proyectos sociales. Leyes laborales. Los senadores pueden ser influenciados por grupos empresariales y aprobar leyes que debiliten los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, permitiendo la tercerización o flexibilizando las condiciones laborales. Esto puede generar un aumento en la precarización laboral y un impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Leyes de medio ambiente. Los senadores pueden ser influenciados por grupos que tienen intereses en la explotación de recursos naturales y aprobar leyes que permiten la degradación ambiental en detrimento de la población y el medio ambiente. Por ejemplo,
Una ley que permita la explotación de un recurso natural sin un adecuado cuidado ambiental puede generar graves daños en la salud de la población y en la calidad de vida de las comunidades locales. En general, cuando los senadores no tienen la preparación necesaria, pueden ser influenciados por grupos de interés o por otros políticos y tomar decisiones que se benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población, generando un impacto negativo en la sociedad y en el desarrollo del país. Por tanto, es importante que los senadores sean personas preparadas y con conocimientos especializados en las áreas que se requieren para legislar. La selección de los senadores debe ser cuidadosa y basada en su preparación, experiencia y habilidades, para asegurarse de que se tomen decisiones bien informadas que promuevan el bienestar de la sociedad. Las consecuencias de tener funcionarios sin la preparación suficiente. El impacto de tener funcionarios sin la preparación necesaria se puede ver en diversos entornos en el gobierno de la República actual. A continuación, se presentan algunos ejemplos. Ámbito ambiental. En los últimos años se han tomado decisiones que están afectando gravemente el medio ambiente, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Estas decisiones han sido criticadas por especialistas en la materia, quienes argumentan que no se han considerado adecuadamente los impactos ambientales y sociales que tendrán en las regiones afectadas. Ámbito económico. En el gobierno actual, se ha implementado una política económica basada en el austericidio, que ha llevado a una contracción del mercado interno y al estancamiento de la economía. Además, se han tomado decisiones polémicas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya, que han generado incertidumbre entre los inversionistas. Ámbito social. En el ámbito social, se ha visto un aumento en la violencia y la inseguridad en el país, así como una falta de atención a los derechos humanos de las personas más vulnerables, como los migrantes y los pueblos indígenas. Además, la falta de preparación de los funcionarios ha llevado a una falta de capacidad para implementar programas sociales eficaces. Ámbito de salud. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de preparación del gobierno en el ámbito de la salud. La falta de capacidad para tomar decisiones informadas y la falta de inversión en infraestructura y personal médico han llevado a una situación crítica en el sistema de salud. Ámbito educativo. En el ámbito educativo, se ha visto una falta de capacidad para implementar políticas educativas eficaces. La cancelación de la reforma educativa y la falta de inversión en infraestructura y personal docente han llevado a una situación crítica en el sistema educativo. En resumen, la falta de preparación de los funcionarios en el gobierno de la República actual ha tenido un impacto negativo en diversos ámbitos, como el ambiental, económico, social, de salud y educativo. Es necesario que se implementen políticas para garantizar que los funcionarios que lleguen al poder tengan la preparación necesaria para tomar decisiones. Los animales eligen al líder más fuerte y astuto. La analogía entre los animales y los políticos se puede hacer a partir de la observación del comportamiento natural de algunos animales, en particular de aquellos que viven en manadas y que tienen una jerarquía social bien definida. En estas manadas, el líder es aquel individuo que se muestra más fuerte, inteligente y astuto que el resto, y que es capaz de guiar al grupo hacia el éxito y la supervivencia. En contraposición, en las sociedades humanas, la elección de los líderes se basa en una serie de factores complejos, como la popularidad, el carisma, la imagen pública y otros aspectos que no siempre tienen que ver con la inteligencia o la preparación para el cargo. De esta forma, muchas veces se elige a los líderes que no están realmente preparados para asumir el cargo, y que pueden tomar decisiones que perjudican a la sociedad en su conjunto. Este fenómeno se puede observar en muchas democracias modernas, donde la popularidad y el carisma se han convertido en elementos cruciales para ganar elecciones, por encima de la experiencia, la preparación y la capacidad para liderar con eficacia. Como resultado, los líderes que llegan al poder pueden carecer de las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de la
sociedad moderna, lo que puede tener consecuencias negativas en diversos entornos, como la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, un político que no tiene conocimiento sobre impacto ambiental. Sus decisiones pueden aprobar leyes o proyectos que dañen el medio ambiente y afecten la calidad de vida de la población. Lo mismo puede ocurrir con un político que no tiene experiencia en temas económicos, y que toma decisiones que perjudican el crecimiento y el desarrollo del país. Estrategias claras y precisas. El presidente de la República de México debe tener conocimientos en una amplia variedad de temas y áreas de la política nacional e internacional. Algunos de los temas más importantes que debe conocer son: economía. Debe conocer las principales variables económicas del país, las políticas económicas y fiscales implementadas por el gobierno, el impacto de las reformas económicas, y la relación con otros países y organismos internacionales. Situación actual. En la administración actual, se han tomado decisiones económicas que han generado preocupación y críticas por parte de expertos y ciudadanos. En general, uno de los principales problemas es la falta de una estrategia clara y coherente en materia económica. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco genera incertidumbre en los mercados financieros y en los inversionistas internacionales, y se ha cuestionado la viabilidad económica del proyecto alternativo propuesto, el aeropuerto de Santa Lucía. Además, se han implementado políticas fiscales que han generado una disminución en la inversión privada y un aumento en la carga fiscal para las empresas. La disminución en la inversión en infraestructura ha generado preocupación en el sector empresarial, y se ha cuestionado la capacidad del gobierno para generar empleos y fomentar el crecimiento económico. Otro problema importante es la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que ha generado sospechas de corrupción y malversación de fondos. La falta de información clara sobre los programas sociales y la ausencia de mecanismos de evaluación, monitoreo de los mismos, han generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y eficiencia de dichos programas. Por otro lado, la relación con otros países y organismos internacionales también ha sido un tema de preocupación. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha generado dudas y tensión en la relación con Estados Unidos y Canadá, y se ha cuestionado la capacidad del gobierno para negociar acuerdos comerciales benéficos para el país. Estrategias. Para mejorar la situación económica del país y corregir lo que se ha hecho mal en la administración actual, se pueden implementar varias estrategias, como las siguientes: revisión y modificación de políticas económicas y fiscales. Es importante que el gobierno revise y modifique las políticas económicas y fiscales que no han funcionado correctamente, y que en su lugar implemente medidas que sean más efectivas y beneficiosas para la población. Por ejemplo, se puede buscar reducir la evasión fiscal, mejorar la recaudación de impuestos, fomentar el comercio justo y responsable, y promover el desarrollo económico sostenible. Establecimiento de relaciones comerciales equitativas. Es importante que el gobierno establezca relaciones comerciales equitativas con otros países, para evitar la dependencia de unos pocos socios comerciales y promover la diversificación de la economía. Asimismo, se deben implementar políticas que promuevan el desarrollo de la industria y la producción local. Promoción de la educación financiera. Para que los ciudadanos puedan tomar decisiones financieras informadas, es necesario que el gobierno promueva la educación financiera. Esto incluye la enseñanza de conceptos básicos de economía y finanzas en las escuelas, así como la realización de campañas de información y sensibilización sobre el manejo adecuado del dinero. Fortalecimiento de los programas sociales. Los programas sociales son una herramienta importante para reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Sin embargo, es necesario que estos programas no se conviertan en un incentivo para la flojera y la apatía, sino que sirvan como un instrumento para que la gente pueda progresar y salir de la pobreza. Para lograr este objetivo, es importante que los programas sociales estén diseñados de manera adecuada y que se lleve a cabo una evaluación constante de su impacto.
Los programas sociales deben ser accesibles a la población que los necesita, y deben estar enfocados en el desarrollo de habilidades y la generación de oportunidades que permitan a los beneficiarios salir de la pobreza y alcanzar una vida digna. Es fundamental que los programas sociales no generen dependencia, sino que promuevan la participación activa de la población en su propio desarrollo y el de su comunidad. Los beneficiarios deben tener la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y alcanzar una mayor autonomía económica y social. Además, es importante que los programas sociales estén diseñados de manera coordinada y articulada con otras políticas y programas del gobierno, como la generación de empleo, el acceso a servicios básicos como salud y educación, y el fortalecimiento de la infraestructura y servicios públicos en las zonas más marginadas y pobres del país. Seguridad. Debe conocer las principales amenazas a la seguridad nacional, las políticas de seguridad pública y nacional, el impacto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la cooperación con otros países en materia de seguridad. Situación actual. La situación actual de seguridad en México es un tema de gran preocupación para la sociedad y el gobierno. La violencia y el crimen organizado han sido una constante en el país durante los últimos años, lo que ha generado una sensación de inseguridad en la población. El gobierno ha implementado varias políticas de seguridad para combatir la delincuencia, pero no han sido suficientes para controlar la situación. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido una de las principales políticas de seguridad implementadas por el gobierno en los últimos años, pero ha generado una serie de problemas como el aumento de la violencia, la corrupción en las fuerzas de seguridad y las violaciones de derechos humanos. Además, el país enfrenta otros desafíos en materia de seguridad, como la violencia de género, la delincuencia común y el terrorismo. La falta de recursos y la corrupción en las fuerzas de seguridad son otros problemas que debilitan la seguridad en el país. En resumen, la situación actual de seguridad en México es compleja y requiere de políticas y estrategias efectivas para combatir el crimen y la violencia. El gobierno debe trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mejorar la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad, así como fomentar la cooperación y el intercambio de información con otros países en materia de seguridad. Estrategias. Algunas estrategias que pueden funcionar para mejorar la situación en materia de seguridad son: reforzar la capacitación y formación de las fuerzas de seguridad para que estén mejor preparadas y equipadas para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional. Aumentar la cooperación y coordinación entre las diferentes agencias de seguridad y de inteligencia del Estado para una mejor toma de decisiones y una respuesta más eficaz frente a las amenazas. Desarrollar programas de prevención del delito y promover la cultura de la denuncia para que la ciudadanía colabore activamente en la prevención y combate al crimen. Fortalecer la justicia penal y el sistema judicial para que los delitos sean castigados de manera efectiva y se fomente la confianza ciudadana en las instituciones. Promover la cooperación y el intercambio de información en materia de seguridad con otros países y organismos internacionales. Enfocar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero también en la prevención y atención de otras formas de delito, como la violencia de género. Política exterior. Debe conocer la relación con otros países, organismos internacionales, y los intereses nacionales en los diferentes foros internacionales, así como las relaciones comerciales y políticas bilaterales. Situación actual. En cuanto a la política exterior, México actualmente se encuentra en una posición de incertidumbre debido a varios factores. Por un lado, la relación con Estados Unidos, su principal socio comercial, ha sido tensa en los últimos años, especialmente con la administración de Donald Trump y su política de América Primero. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la construcción del muro fronterizo han sido algunos de los temas que han generado fricción en la relación bilateral.
Por otro lado, la política exterior mexicana ha tenido altibajos en cuanto a su postura en diferentes temas internacionales. En algunos casos, México ha sido un actor relevante en la promoción de la paz y la defensa de los derechos humanos, mientras que, en otros, ha sido criticado por su falta de postura clara y contundente. Un ejemplo de ello es la posición que ha tomado en la crisis en Venezuela, donde México se ha mantenido neutral y no ha reconocido ni al gobierno de Nicolás Maduro ni al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. En cuanto a la relación con otros países y organismos internacionales, México ha mantenido una política de cooperación y diálogo, pero también ha tenido algunas fricciones, como en el caso de la suspensión temporal de relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019. Además, la posición del país en diferentes foros internacionales ha sido variable, en algunos casos liderando iniciativas y en otros casos manteniéndose al margen. En cuanto a las relaciones comerciales y políticas bilaterales, México ha buscado diversificar sus socios comerciales y fortalecer sus relaciones con países como China, Rusia y países de la Unión Europea, sin descuidar su relación con Estados Unidos y Canadá. En general, la situación actual en cuanto a la política exterior de México se caracteriza por un escenario complejo y cambiante, que requiere de una visión clara y estratégica por parte del gobierno y una capacidad de adaptación, negociación constante para hacer frente a los desafíos y oportunidades que se presentan en el ámbito internacional. Estrategias. Fortalecer la diplomacia. México necesita reforzar su presencia diplomática en el mundo, a través de la apertura de nuevas embajadas y consulados, y el aumento de personal en las ya existentes. De esta manera, se puede tener un mayor acercamiento con los países y organismos internacionales, y defender de manera más eficaz los intereses nacionales. Aprovechar la posición geográfica. México es un país que se encuentra en una buena posición geográfica, lo que lo convierte en un punto de conexión entre América del Norte y América del Sur. Por tanto, es importante que México aproveche su posición geográfica para fortalecer las relaciones comerciales y políticas con los países de la región. Promover la cultura y el turismo. México cuenta con una rica cultura y atractivos turísticos que pueden ser utilizados como herramientas para mejorar la imagen del país en el mundo. A través de la promoción de la cultura y el turismo, México puede atraer inversiones extranjeras y fortalecer su presencia en la comunidad internacional. Fomentar la cooperación internacional. México debe buscar la cooperación internacional en temas de interés común, como la lucha contra el cambio climático, la seguridad y la prevención del terrorismo, la protección de los derechos humanos, entre otros. A través de la cooperación internacional, México puede fortalecer su posición en el mundo y mejorar su política exterior. Establecer alianzas estratégicas. México debe buscar establecer alianzas estratégicas con otros países y organismos internacionales, en función de los intereses nacionales. Estas alianzas pueden ser de carácter político, económico, cultural o científico, y deben estar basadas en el respeto mutuo y la búsqueda de beneficios comunes. Educación. Debe conocer las principales políticas educativas y el sistema educativo nacional, el impacto de la reforma educativa y las políticas de inclusión y equidad. Situación actual. En la actualidad, la educación en México enfrenta varios desafíos importantes. A pesar de algunos avances en la calidad educativa, la desigualdad y la falta de acceso a una educación de calidad persisten en muchas partes del país. Además, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas al provocar una mayor brecha digital entre los estudiantes y una disminución en la calidad de la educación debido a la falta de recursos y herramientas para la educación en línea. La implementación de la reforma educativa de 2013 fue un intento de mejorar la calidad de la educación en el país, pero ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que argumentan que la evaluación de los maestros no es equitativa y que no se han tomado en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes y de las comunidades más marginadas. Otro problema que enfrenta la educación en México es la falta de recursos adecuados.
tanto materiales como humanos. Muchas escuelas en zonas rurales o en zonas de alta marginación no cuentan con instalaciones adecuadas, recursos pedagógicos suficientes ni con maestros capacitados para brindar una educación de calidad. Además, la falta de recursos económicos y la pobreza impactan directamente la capacidad de las familias para enviar a sus hijos a la escuela y para mantenerlos en el sistema educativo. La educación en México también enfrenta desafíos en términos de inclusión y equidad. Aunque existen políticas que buscan fomentar la inclusión de estudiantes con discapacidad, indígenas y de bajos recursos, muchas veces estas políticas no son implementadas adecuadamente y estos estudiantes se enfrentan a barreras para acceder a una educación de calidad. Estrategias. Fortalecer la formación y capacitación docente. Es fundamental que los docentes cuenten con una formación de calidad y una actualización constante para poder impartir una educación de calidad. Se pueden implementar programas de formación y capacitación docente que les permitan mejorar sus habilidades pedagógicas y su conocimiento en las materias que imparten. Promover la inclusión educativa. Es necesario que se promueva la inclusión educativa y se atienda a las necesidades de los grupos más vulnerables, como los niños con discapacidades, los migrantes y los que viven en zonas rurales. Se pueden implementar políticas y programas para asegurar que estos grupos tengan acceso a la educación, reciban el apoyo necesario para tener éxito académico. Mejorar la calidad de la educación. Se pueden establecer estándares claros y medibles para evaluar la calidad de la educación, y se pueden establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan identificar áreas de oportunidad y hacer mejoras en consecuencia. Fortalecer la educación técnica y profesional. Es importante que se promueva la educación técnica y profesional para que los estudiantes tengan habilidades y conocimientos que les puedan acceder a mejores empleos y contribuir al desarrollo económico del país. Fomentar la investigación y la innovación educativa. Es fundamental que se fomente la investigación y la innovación educativa para identificar las mejores prácticas y desarrollar nuevos enfoques para la enseñanza y el aprendizaje. Esto puede incluir el desarrollo de nuevas tecnologías educativas, el uso de datos para la toma de decisiones y la colaboración con otras instituciones educativas a nivel nacional e internacional. Salud. Debe conocer las principales políticas de salud, el sistema de salud nacional y los desafíos actuales en el sector de la salud. Situación actual. En México, la situación actual de salud presenta diversos desafíos y problemas que requieren atención y solución. El sistema de salud en México es muy complejo y se caracteriza por una falta de accesibilidad y calidad en los servicios para la población más vulnerable y marginada. Una de las principales problemáticas en la salud pública en México es la falta de cobertura universal y equitativa, que deja fuera a gran parte de la población en el acceso a servicios de salud. Además, la falta de recursos económicos y materiales en el sistema de salud, así como la falta de personal capacitado y suficiente, impactan negativamente en la calidad y eficacia de los servicios de salud. Otro problema importante es la alta incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, que representan una carga importante para el sistema de salud y la economía del país. Además, la falta de prevención y detección temprana de enfermedades, así como la falta de promoción de estilos de vida saludable, agravan la situación de la salud pública en México. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado aún más los desafíos y problemas en el sistema de salud en México, como la falta de infraestructura y equipo, la insuficiente capacitación del personal médico y la desigualdad en el acceso a la atención médica. Uno de los cambios más importantes en el gobierno actual fue la eliminación del Seguro Popular y su reemplazo por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Esta decisión ha generado preocupación en la población, ya que muchos beneficiarios del Seguro Popular se quedaron sin acceso a atención médica, debido a que el INSABI se implementó sin un estudio adecuado de la situación en cuanto a salud, y sin una planeación adecuada para garantizar su éxito. Estrategias. Mayor inversión en salud.
El gobierno debe aumentar la inversión en el sector de la salud para mejorar la infraestructura, aumentar el número de personal médico y mejorar los equipos y tecnología médica. Además, debe asegurarse que el presupuesto sea suficiente para garantizar la compra de medicamentos para enfermedades más mortales como el cáncer. Reestructuración del sistema de salud. Se deben reorganizar los servicios de salud para mejorar la calidad y la eficiencia de los mismos, así como la atención a la población. Ampliación de la cobertura. Se deben ampliar los programas de atención médica a la población más vulnerable, como las comunidades rurales y los grupos marginados. Fortalecimiento de la prevención. Es importante fomentar la prevención de enfermedades a través de campañas de información y concientización para que la población tome las medidas pertinentes. Inversión en tecnología e innovación. La inversión en tecnología y en la innovación de procesos puede mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir costos y mejorar la eficiencia. La implementación de sistemas de información y telemedicina pueden ayudar a mejorar la atención a distancia y reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud. Fortalecimiento de la atención primaria. Se debe mejorar la atención primaria de la salud en las comunidades, fortaleciendo la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, así como el personal médico y de enfermería. Esto permitiría detectar y atender oportunamente las enfermedades, impidiendo que se conviertan en problemas más graves y costosos. Medio ambiente. Debe conocer los principales problemas ambientales del país, las políticas de protección y conservación del medio ambiente, y los desafíos en materia de cambio climático. Situación actual. La situación actual en México en materia de medio ambiente presenta diversos desafíos y problemas ambientales importantes. Uno de los mayores desafíos es el cambio climático, que ha llevado a fenómenos como la desertificación, la disminución de los recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad. Además, el país también enfrenta graves problemas de contaminación del aire, agua y suelo, así como la deforestación y la pérdida de hábitats naturales. En cuanto a las políticas de protección y conservación del medio ambiente, México cuenta con una serie de leyes y reglamentos que buscan proteger los recursos naturales y fomentar prácticas sustentables. Sin embargo, la implementación de estas políticas aún es insuficiente, y se requiere un mayor compromiso y recursos por parte del gobierno y la sociedad para lograr un verdadero cambio. Además, también es importante mencionar la falta de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones encargadas de la protección ambiental, lo que puede limitar la eficacia de las políticas y programas. En general, la situación actual en México en materia de medio ambiente requiere de una mayor atención y compromiso por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto, para enfrentar los desafíos ambientales y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras. Estrategias. Para enfrentar el desafío del cambio climático, se necesitan estrategias integrales que involucren a todos los sectores de la sociedad y que promuevan la acción coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Algunas de las estrategias que se pueden implementar son: promover políticas y prácticas de energía limpia y reducir la dependencia de combustibles fósiles, incluyendo la promoción de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Fomentar la eficiencia energética en edificios, transporte y producción industrial, lo que también puede tener beneficios económicos. Promover la agricultura y la producción de alimentos sostenibles, utilizando técnicas de cultivo más respetuosas con el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir la deforestación y promover la reforestación y la restauración de ecosistemas degradados. Fortalecer las políticas de conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas, incluyendo la promoción de áreas protegidas y la lucha contra la caza y el comercio ilegal de especies. Promover la educación y la concientización pública sobre los efectos del cambio climático y la importancia de la acción colectiva. Cooperar con otros países y organismos internacionales en la promoción de la acción global contra el cambio climático.
incluyendo la participación en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Implementar tecnologías para transformar los residuos sólidos en materiales para construcción. De esta manera se le da un uso benéfico a la basura y se reduce el efecto invernadero por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. El ingeniero Cruz Romero Carmona ha implementado un proyecto con el cual está transformando la basura en materiales para construcción, pero es necesario llevar el proyecto a todos los municipios del país. Es importante destacar que estas estrategias deben ser acompañadas por políticas y medidas específicas, así como por inversiones y recursos adecuados para su implementación efectiva. Además, se debe asegurar la participación y el compromiso de la sociedad en su conjunto, incluyendo el sector privado y la sociedad civil. Infraestructura. Debe conocer las principales políticas de inversión en infraestructura, los proyectos en desarrollo, y los desafíos en la mejora de la infraestructura del país. Situación actual. La situación actual en el tema de infraestructura en México es compleja. El país ha tenido históricamente una infraestructura deficiente, lo que ha limitado el crecimiento económico y el desarrollo social. En la actualidad, se han implementado algunas políticas de inversión en infraestructura, pero aún existen desafíos importantes para mejorar la situación. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos financieros para invertir en infraestructura. El gobierno mexicano ha tenido dificultades para atraer inversión privada en este ámbito, y a menudo se han visto obligados a financiar proyectos con recursos públicos limitados. Además, la corrupción y la falta de transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de contratos también han sido un obstáculo para la mejora de la infraestructura del país. Otro desafío importante es la falta de planificación estratégica y la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y niveles de gobierno. Muchos proyectos de infraestructura se han iniciado sin una evaluación adecuada de su impacto ambiental y social, lo que ha llevado a conflictos con comunidades locales y organizaciones civiles. Finalmente, otro desafío importante es la falta de mantenimiento y renovación de la infraestructura existente. Muchas carreteras, puentes y otras infraestructuras se encuentran en mal estado debido a la falta de inversión en su mantenimiento. En la actualidad, se ha observado que el gobierno ha estado realizando diversas obras de infraestructura a gran escala, como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, entre otros proyectos. Sin embargo, ha habido críticas sobre la falta de estudios adecuados de costos-beneficios y evaluaciones de impacto ambiental y social de estos proyectos, lo que genera incertidumbre tanto económica como política. Por ejemplo, el Tren Maya ha sido criticado por organizaciones civiles y expertos en temas ambientales, quienes señalan que se ha avanzado en el proyecto sin considerar los posibles impactos ambientales negativos que podrían tener en la región. Además, también ha habido críticas sobre la viabilidad financiera del proyecto, ya que se ha señalado que su costo podría ser mayor al beneficio que generaría en términos económicos y sociales. El proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía ha sido objeto de controversia desde su anuncio debido a la falta de estudios adecuados de seguridad aérea y los cuestionamientos sobre la necesidad de construir una nueva terminal aérea. A pesar de que ya existen 2 aeropuertos en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, se canceló el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco y construir en su lugar el Aeropuerto de Santa Lucía. Uno de los principales cuestionamientos al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía es que se ha construido sin los estudios adecuados de seguridad aérea, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y los vuelos que utilizan el espacio aéreo. Además, se ha señalado que la construcción de una nueva terminal aérea podría no ser necesaria, ya que los aeropuertos existentes podrían ser mejorados y ampliados para satisfacer las necesidades de los viajeros. La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco ha generado diversas críticas, en parte debido a su elevado costo. El gobierno anunció un presupuesto inicial de $8,000 millones para la refinería,
pero posteriormente se elevó a más del doble de esa cantidad, según lo informado por algunas fuentes. Además, se ha señalado que la construcción de la refinería podría generar impactos ambientales negativos en la zona, que es una reserva natural protegida. También se ha cuestionado la necesidad de construir una nueva refinería cuando el país ya cuenta con 6 refinerías existentes, algunas de las cuales están en mal estado y podrían ser renovadas en lugar de construir una nueva. Algunos expertos también han cuestionado la viabilidad financiera de la refinería, dado el declive del petróleo y la demanda de productos derivados del petróleo. Estrategias. Realizar estudios de factibilidad y análisis de costo-beneficio antes de emprender grandes proyectos de infraestructura, para asegurarse de que sean viables y financieramente sostenibles. Aumentar la inversión pública en infraestructura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Fomentar la inversión privada en proyectos de infraestructura, mediante esquemas de financiamiento y concesiones transparentes y bien regulados. Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores para garantizar la integración de las diferentes infraestructuras en el país. Incorporar criterios ambientales y sociales en la planificación y construcción de infraestructuras. Fomentar la innovación y el uso de tecnologías avanzadas en la construcción y operación de infraestructuras. Promover la construcción de infraestructuras más sostenibles y resilientes ante desastres naturales y el cambio climático. Para implementar estas estrategias, se requiere de una buena planificación y coordinación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como de un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad en general para invertir en infraestructura como una forma de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Política social. Debe conocer las políticas de inclusión y desarrollo social, los desafíos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y las políticas de atención a grupos vulnerables. Situación actual. La situación actual de México en el tema de política social se caracteriza por la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdad. A pesar de los avances en las políticas de inclusión y desarrollo social de los últimos años, todavía existe una gran cantidad de población que vive en situación de vulnerabilidad. Además, los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19 han agravado aún más la situación, especialmente para los grupos más vulnerables. Entre las políticas de inclusión y desarrollo social implementadas en México se encuentran programas como el Programa de Pensión para Adultos Mayores, el Programa Nacional de Becas, el Programa de Apoyo Alimentario, el Programa de Apoyo a la Vivienda y el Programa de Empleo Temporal. Sin embargo, aún existen desafíos en cuanto a la efectividad y la focalización de estos programas, así como en la coordinación interinstitucional para su implementación. Además, México enfrenta desafíos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en la atención a grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. También hay deficiencias por la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, especialmente en zonas rurales y marginadas. Estrategias. Incrementar el presupuesto destinado a programas sociales para atender a grupos vulnerables y reducir la brecha de desigualdad. Una de las estrategias que puede funcionar es enfocar los programas sociales en empoderar a los beneficiarios, para que puedan generar riqueza en vez de depender exclusivamente de los recursos gubernamentales. Esto se puede lograr a través de programas de capacitación y financiamiento para emprendimientos. Además, es importante que el gobierno destine los recursos necesarios para los programas sociales con propósitos de progreso y no para fines electorales. Es necesario que se realice una evaluación rigurosa de los programas existentes para asegurarse de que estén dirigidos a las personas que más los necesitan y que estén funcionando correctamente. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación y ejecución de los recursos para programas sociales. Implementar políticas de inclusión laboral y económica que permitan el acceso a empleos formales y a un ingreso digno.
promover la educación y la formación para el trabajo, para mejorar la capacitación y habilidades de los trabajadores. Desarrollar programas de atención y prevención de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, así como de discriminación por género, orientación sexual o identidad de género. Estas son solo algunas estrategias que pueden contribuir a mejorar la política social en México, pero es importante tomar en cuenta que cada estrategia debe ser adaptada a las necesidades específicas de cada región y grupo social para lograr un mayor impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Derechos humanos. Debe conocer los desafíos en materia de derechos humanos, las políticas de protección de derechos humanos, y la relación con organizaciones internacionales en este ámbito. Situación actual. En la actualidad, México enfrenta numerosos desafíos en materia de derechos humanos. Uno de los principales desafíos es la violencia y la inseguridad en el país, que han llevado a violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de personas. Otro desafío es la discriminación y la exclusión de ciertos grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, las personas LGBT, las personas con discapacidad y las mujeres, entre otros. La falta de acceso a la justicia y la impunidad también son problemas graves en el país. El gobierno ha implementado algunas políticas para proteger los derechos humanos, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Ley de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, se ha criticado que estas medidas no son suficientes para abordar los problemas estructurales del país. En cuanto a la relación con organizaciones internacionales de derechos humanos, México ha sido objeto de escrutinio por parte de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de violencia y las violaciones a los derechos humanos. Además, el gobierno ha tenido algunas fricciones con estas organizaciones en temas como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es importante destacar que en México se han presentado diversos casos de violaciones a los derechos humanos, como el caso de los migrantes que fueron encontrados muertos en un camión en Ciudad Juárez en enero de 2021, así como la violencia contra mujeres y la impunidad en casos de desaparición forzada. También se han presentado preocupaciones en torno a la libertad de expresión y la protección de periodistas. El caso más reciente tiene que ver con el incendio ocurrido en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, causando la muerte de al menos 38 personas migrantes que se encontraban en custodia del Estado. Este trágico evento ha llevado a cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes en los centros de detención y la falta de medidas de protección adecuadas por parte de las autoridades. Estrategias. Fortalecimiento de instituciones. Es importante fortalecer las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y las comisiones estatales. Se deben mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y aumentar los recursos para que puedan realizar su trabajo de manera efectiva. Capacitación y sensibilización. Es importante que todos los actores involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo funcionarios públicos, policías y jueces, reciban capacitación y sensibilización sobre los derechos humanos para garantizar que los derechos sean respetados y protegidos en todo momento. Prevención y protección. Se deben implementar medidas preventivas para evitar violaciones de los derechos humanos, especialmente en el caso de grupos vulnerables como migrantes, mujeres, niños y comunidades indígenas. Además, se deben garantizar mecanismos eficaces de protección para las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos. Cooperación internacional. México debe seguir colaborando con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en la promoción y protección de los derechos humanos. La cooperación con estos actores puede proporcionar recursos y apoyo para fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la protección y promoción de los derechos humanos.
Transparencia y acceso a la información. Es importante garantizar la transparencia y el acceso a la información en todo lo relacionado con los derechos humanos, incluyendo investigaciones de violaciones, acciones de reparación y mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil y los medios de comunicación deben tener acceso a esta información para poder monitorear y denunciar cualquier violación de los derechos humanos. Política interna. Debe conocer la relación con otros actores políticos y sociales del país, las políticas de diálogo y consenso, y los desafíos en materia de gobernanza y democracia. Situación actual. En la actualidad, México enfrenta varios desafíos en materia de política interna. Uno de los principales es la polarización política y la falta de diálogo y consenso entre los diferentes actores políticos y sociales. Esto se ha reflejado en la confrontación entre el gobierno y la oposición en temas como la reforma energética, la reforma educativa y la lucha contra la corrupción. En México, actualmente hay una discusión sobre una serie de reformas que buscan limitar la autonomía y capacidad de acción de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Entre estas reformas se encuentra una iniciativa para modificar la Constitución y reducir el mandato de los consejeros del INE de 9 a 3 años, lo que ha sido criticado por diversos sectores que ven esta medida como una intromisión del poder político en el ámbito electoral y una forma de debilitar a este organismo autónomo. Asimismo, se han propuesto reformas para modificar el funcionamiento del INAI y limitar su capacidad para exigir información a los poderes públicos. Estas reformas han sido criticadas por diversos políticos y sectores sociales, que consideran que representan un retroceso en la consolidación de la democracia y la transparencia en el país. Asimismo, la corrupción y la impunidad son problemas que siguen a la gobernanza y la democracia del país. A pesar de los esfuerzos para combatir estos problemas, la percepción de corrupción en México sigue siendo alta y se han dado casos recientes de impunidad en casos emblemáticos, como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Otro desafío en materia de política interna es la inseguridad y la violencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado, México sigue enfrentando altos niveles de violencia y homicidios. Además, se han dado casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que ha generado críticas por parte de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos. La política de abrazos no balazos se implementó en México en 2018, con el objetivo de reducir la violencia y la criminalidad, a través de una estrategia de pacificación que priorizara el diálogo y la atención a las causas estructurales de la inseguridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno, la violencia y los homicidios han seguido aumentando en el país. Una posible explicación de este fenómeno es que la estrategia de abrazos no balazos se ha enfocado principalmente en la atención a las causas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, pero no ha sido suficientemente efectiva en el combate directo a la delincuencia organizada y el crimen violento. Además, también ha habido críticas hacia la política de seguridad del gobierno por su falta de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y su falta de claridad en la definición de objetivos y estrategias. En cuanto a la relación con otros actores políticos y sociales, el gobierno actual ha sido criticado por su falta de diálogo y consenso con la oposición y la sociedad civil. Esto se ha manifestado en decisiones unilaterales en temas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la implementación del INSABI, no funcionó y lo desaparecieron. En el sector salud, estrategias, promover el diálogo y la participación ciudadana. Es importante fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos y políticos del país, a través de la organización de foros, consultas y encuentros que permitan la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Fortalecer las instituciones democráticas. Es necesario fortalecer las instituciones democráticas del país,
como el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para garantizar su independencia y autonomía, y por lo tanto, su capacidad para llevar a cabo su trabajo sin interferencias políticas. Fortalecer las instituciones democráticas es un tema de vital importancia en cualquier país, ya que son estas las encargadas de garantizar la transparencia, la justicia y el equilibrio de poderes, lo cual es esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático. En México, el actual presidente ha mostrado su interés en desaparecer o debilitar algunas instituciones, como el INE y el INAI, lo cual ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad. Estas instituciones son fundamentales para garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales y en la protección de los datos personales de los ciudadanos, respectivamente. Para fortalecer estas instituciones democráticas, es necesario garantizar su independencia y autonomía, evitando cualquier interferencia política. Esto se puede lograr mediante la designación de funcionarios y autoridades que sean verdaderamente independientes y que actúen de manera imparcial y objetiva. También se puede promover la creación de mecanismos de control y supervisión ciudadana para garantizar el buen desempeño de estas instituciones. Otro aspecto importante para fortalecer las instituciones democráticas es garantizar el acceso a la información y la transparencia en la gestión gubernamental. Esto se puede lograr mediante la implementación de políticas y leyes que promuevan la transparencia y el acceso a la información pública, así como la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es fundamental promover el diálogo y el consenso entre los distintos actores políticos y sociales del país, para fomentar la construcción de acuerdos y la resolución pacífica de conflictos. Esto puede lograrse mediante la creación de espacios de diálogo y participación ciudadana, la promoción de la cultura del diálogo y el respeto a la diversidad de opiniones y la creación de mecanismos de mediación y conciliación. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad y la confianza en las instituciones. Es importante que se promueva la transparencia en la gestión pública y que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Fomentar el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es esencial para garantizar una sociedad justa y democrática. Es necesario que se promueva el respeto a los derechos humanos en todas las áreas de la sociedad, incluyendo el gobierno y las fuerzas de seguridad. Fortalecer la educación cívica. Es importante que se fomente la educación cívica desde las primeras etapas de la educación para fomentar la cultura democrática y la participación ciudadana en el país. Estas son solo algunas de las posibles estrategias que podrían funcionar para mejorar la política interna y fortalecer la gobernanza y democracia en México. Es importante que estas estrategias se lleven a cabo con un enfoque de colaboración y consenso entre los diferentes actores políticos y sociales del país.